¿Qué tal? Bienvenidos chicos nuevamente a estos videos. Vamos a iniciar ya el módulo 3. Vamos a ver el tema 11 que se llama Mi compromiso con el otro, la ética. Este es un tema que ya vieron ustedes a lo largo de todo el tercer semestre en la materia de conceptos y dilemas éticos. Entonces, los conceptos que vamos a ver no son nuevos, son conceptos que ustedes ya conocen. Vamos a tratar de ampliarlos un poco para verlos más a profundidad. Entonces, primero, ¿qué es la ética? La ética, recordemos, proviene de la palabra ethos, que es costumbres en griego. Entonces, es la ciencia que estudia las costumbres del ser humano. En este caso lo vamos a entender nosotros como la ciencia que estudia los valores o la ciencia de los valores propios del ser humano. Hablando de las propiedades del ser humano, debemos reconocer las diferencias entre los actos humanos y los actos del hombre. También un tema fundamental que vieron ya ustedes en clase. Actos del hombre son actos instintivos, actos amorales, actos que no pueden ser juzgados con una valoración moral, es decir, no son buenos ni malos, simplemente son. Actividades como dormir, como correr, como enfermarse, como estornudar, como bostezar, como comer, son actos que son propios de la existencia del ser humano y no podemos desprendernos de ellos. Alguien dirá, bueno, pero es que si comes demasiado, pues es malo. Ok, no es malo. Sabemos que hay una repercusión directa en el organismo que puede enfermarnos, pero a final de cuentas comer es una necesidad del cuerpo. No podemos evitar el sentir hambre, el sentir sed, el sentir frío, el sentir calor, incluso las emociones, estar triste, alegre, enojado, contento, no son susceptibles de valoración moral porque no podemos elegir tal cual estar feliz, contento o enojado, triste, simplemente estamos. Entonces esos son actos del hombre. Los actos del ser humano son actos libres. ¿Qué se necesita para que sean actos libres? Se necesitan de dos cualidades fundamentales. Tienen que ser actos conscientes y tienen que ser actos voluntarios. Para que sea un acto humano, un acto libre en su totalidad, debe de provenir de nuestra conciencia, de nuestra voluntad y de nuestra inteligencia. Por ejemplo, a la hora de ir caminando, si veo que un semáforo está en alto, puedo decidir o no si atravesarme o esperar a que tenga yo el paso o no. Bien, puedo decidir ir enviando un mensaje de texto o un WhatsApp, lo que sea, a la hora de que voy manejando, provocar un choque y yo debo de asumir que es mi responsabilidad porque yo elegí hacerlo. A diferencia, por ejemplo, de que si voy manejando, estornudo y hay un movimiento involuntario de hacer esto, choco, bueno, sí, fue mi culpa, pero pues no fue algo voluntario, ¿sí? No podemos evitar el estornudo tal cual. Es una situación a lo mejor muy fatalista, pero es un claro ejemplo, ¿no? Bien, en ética vamos a encontrarnos con dos posturas acerca de lo que es la virtud. Bueno, la virtud para Aristóteles es un conjunto o es un hábito de costumbres que nos llevan hacia el bien y que se vuelven constantes, es decir, es una actitud que hace de nosotros una mejor persona, que nos hace buenos, es una actitud buena, entiendan bueno como todas aquellas acciones que en determinado momento y en determinado lugar son vistas y consideradas adecuadas por la parte de la sociedad, entonces vamos a catalogar eso como bueno. Estas actividades que regularmente tienden a ser universales, como el amar, como la alegría, como el conocer, que son como virtudes universales, la honestidad, el respeto, por ejemplo, etc. Cuando las practicamos incondicionalmente y de forma seguida, continua, pues se vuelve una virtud. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el libro el del Marqués de Sade, Justina, donde precisamente su otro título es Los infortunios de la virtud. Invariablemente, a pesar de todo lo que le sucede a este personaje, ella sigue con esta idea de comportarse dentro de sus valores, en este caso religiosos, y siempre por ese camino sin importar a dónde la lleven. Vamos a ver ahorita un ejemplo de eso. Entonces, volviendo a las cuestiones de la ética, de lo bueno y lo malo y de las virtudes, vamos a encontrarnos
con dos posturas ante las virtudes o ante las acciones éticas como tal. Vamos a encontrar una teoría que es la teleológica. En esta se busca un fin y no necesariamente un proceso. Es decir, si a final de cuentas nuestro fin es bueno, entonces se pueden justificar someramente los medios por los que llegamos a él. Sí, el fin justifica los medios. Si el fin es bueno, puede que nuestras acciones puedan ser condonadas en caso de que no lo hayan sido del todo. Vamos a tener otra postura que es la no deontológica. Viene de la raíz deon, que es obligación, y es apegarse al deber sin importar las consecuencias. Es decir, yo tengo que actuar siempre de la misma manera, no importa lo que suceda con ello. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que ustedes son doctores, ¿sí? Y resulta que en una cirugía o en un proceso algo sale terriblemente mal. La persona a la que estaban ustedes atendiendo tiene una muerte, llamémosle desastrosa, dolorosa y desesperante para la persona. Y ustedes tienen que informar a sus familiares acerca del fallecimiento de esta persona. Tendrán ustedes dos opciones. Ante todo tendrán que ser honestos. Tendrán que decirle a la familia: lo sentimos, su familiar murió. Lo más probable es que los familiares pregunten: ¿cómo fue su muerte? ¿Fue rápida y sin dolor? Aquí ustedes entran en la disyuntiva. Si optan por la no deontológica y se apegan a su obligación de la honestidad y de la ética profesional, pues quizás tendrán que decir que no, que su muerte fue dolorosa y desesperante para la persona, sin importar el dolor que puedan causarle a los familiares. Por el otro lado, la teleológica nos dice que si el fin es bueno, en este caso paliar el dolor de los familiares, pues podremos decir que no, omitir la honestidad, decir una mentira para consolar o dar una visión diferente acerca del dolor que padeció la persona y decirle a los familiares: no, su muerte fue rápida y sin dolor, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas dos posturas acerca de las cuestiones éticas: teleológica, el fin justifica los medios; no deontológicas, obligación y apegarse siempre al deber. Eso es todo de este primer video. Nos vemos en el que sigue. Gracias.